¿vale? Pero decir, o sea, negar el presupuesto, o sea, negar lo que ha hecho el plan de proveedores del Gobierno de España con el pago a proveedores, sinceramente, creo que es no estar en el día a día o no querer reconocer lo bueno que se ha hecho con independencia de que haya que seguir mejorando. Hay otro turno, pero yo le voy a avanzar ya un poco el posicionamiento del voto. A nosotros nos gustaría votar que sí. Le voy a pedir que estudie la posibilidad de votación separada por determinados aspectos. Pero sí me gustaría que fuéramos conscientes de que no se puede hablar de financiación de los ayuntamientos dejando fuera a la comunidad autónoma que a día de hoy le debe a Jerez 18 millones de euros. 18 millones de euros le debe la Junta a Jerez por incumplimiento de la propia ley de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, señor Saldaña. Señora Álvarez. Señor Ruiz Verdejo. A ver, ahora le respondo al señor Saldaña. A quien, con independencia de todo, agradezco que actúe de forma coherente a como lo hace su partido. Yo entiendo que ustedes defiendan la ley de pago a proveedores, la ley de racionalización y sostenibilidad financiera. Es una ley del Partido Popular y hasta cierto punto comprendo que ustedes la defiendan. Hombre, no entiendo que Ciudadanos, que votó el otro día contra su derogación, diga que es porque es un parche. Y todavía entiendo menos que el Partido Socialista, que hizo campaña diciendo que iba a derogarla, a la hora de que haya que votar si se deroga o no se deroga, lo que haga es que se abstenga, ¿vale? Eso lo entiendo todavía menos. Usted entenderá igualmente que nosotros no podamos apoyar el plan de pago a proveedores ni lo que supuso. Porque, si bien es cierto que se pagaron muchas facturas, también es cierto, y tendrá que reconocerlo, que fue a cambio de poner a los ayuntamientos, las entidades locales, de rodillas o atadas de pie y mano. El Ayuntamiento de Jerez sabe mucho de eso. Después, con respecto a la propuesta, nosotros hablamos de afrontar el debate autonómico, a nivel autonómico y central. Y si no hubiera usted retirado en el pleno pasado su propuesta, recordará que mi enmienda hablaba precisamente de reivindicarle a la Junta de Andalucía el cumplimiento en materia de la Patrica. Y no solo eso, sino además instarla a que vayamos tendiendo a que esas transferencias sean, o vayamos aumentando las transferencias incondicionadas, que creemos que es lo interesante que vayamos afrontando, o por lo menos que tiene que ser la perspectiva hacia la que tenemos que caminar. Pero retiró usted la propuesta y entonces no pudimos votar la enmienda, porque la intención nuestra no era solo instar al Gobierno central, sino era también, y haciendo justicia, instar a la Junta de Andalucía, porque es cierto que mantiene una deuda con Jerez. Cuando nosotros estuvimos en el Gobierno, cogobernando desde la correlación de fuerzas en la que estábamos, es cierto que no se pagó como se debía haber pagado la Patrica a los ayuntamientos, y yo no se lo voy a usted a negar, no tengo ninguna intención de hacerlo. No es menos cierto que en aquel momento de dificultad económica estuvo planeando el debate acerca incluso de eliminar la Patrica, y que Izquierda Unida hizo una fuerte apuesta por mantenerla, porque creíamos que era interesante y creemos que hay que saldar esa deuda, y estoy de acuerdo en que así sea. Pero con independencia de todo, la propuesta nuestra, el sentido es abrir el debate acerca del modelo de financiación, y esto hay que afrontarlo de manera integral con las comunidades autónomas y también con el Estado o con el Gobierno. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Señor Pérez, por el Grupo Ganemos. Señora Ripalda. Sí, yo quiero decir lo siguiente. Yo entiendo que el señor Antonio Saldaña culpe a la Junta de Andalucía y le cargue de toda la responsabilidad del mundo mundial, pero escúcheme, el Gobierno de la Nación tiene mucho que decir, ¿no? Porque la actual ley reguladora de las haciendas locales pone totalmente de manifiesto la ineficiencia económica de un sistema tributario local, por lo ineficaz que ha resultado ser, por la falta de equidad tributaria, por el bajo grado de autonomía financiera y por la desigualdad que supone en el reparto de la PIE. Clama al cielo la necesidad, desde luego, de un planteamiento nuevo y de unos criterios totalmente nuevos. Yo le diría, en resumidas cuentas, que la ley conocida como Ley Montoro, o como he dicho antes, como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, es una cagada, repito, es una verdadera cagada y punto.
Muchas gracias, señora Álvarez. Bueno, señor Ruiz Verdejo, se lo he dicho en mi intervención. Nuestro grupo socialista en el Parlamento se abstuvo porque la propuesta no venía de la mano de la FEN y se lo he dicho al principio de mi intervención. Como esta propuesta viene de la mano de la FEN, nosotros vamos a ir de la mano, la vamos a apoyar, se lo he dicho al inicio. En cuanto al Partido Popular, señor Saldaña, por favor, no vuelva usted a faltar a la verdad, que es que insiste en esa misma estrategia, será la misma estrategia que usted tiene en todos los grupos de trabajo. La deuda con el Partido Popular se duplicó. Estaba en 3 millones de euros cuando ustedes llegaron al Gobierno y pasó a cerca de 6 millones de euros. Ustedes no respetaron a la GELA, ustedes no pasaban el 100% de las transferencias. Ahí tienen al presidente de la GELA, pregúntele por favor. Ustedes no han respetado a la GELA en ningún momento, pero no se preocupe, volvemos a pedir un informe técnico de la deuda con el Partido Popular, con la GELA. Y lo vamos a demostrar. A ver si usted también filtra ese documento. Ese seguro que no lo filtra, ese no le interesa filtrarlo. Pero no se preocupe. Nuestro compromiso firme, el suyo, ninguno. Si está más que demostrado, si hemos tenido que confinanciar los planes, la financiación de los planes provinciales de obra y servicios que desde el 2012 no se ponían en funcionamiento. Usted tiene de verdad capacidad de mirar a los ojos a esos presidentes de las ELAs que están ahí sentados cuando usted ni les ha pagado la transferencia, ni les ha cofinanciado los planes provinciales. Por favor, no diga, nos falta usted a la verdad, está faltando a la verdad. Insisto, el Grupo Socialista, como viene de la mano de la FEN, le va a apoyar en la proposición y vamos a seguir trabajando, pidiéndole a la Junta de Andalucía que actualice lo que tenga que actualizar y trabajando para que se vuelva y se haga de verdad una lógica en esta ley que venga a ayudar a que las competencias que estamos asumiendo y que tenemos que asumir se asuman con la transferencia que recibimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, el que quitó los planes provinciales fue el PSOE y lo recuperó Bernardo Villar, que por cierto estaba por aquí. O sea, lo digo porque lo quitó Pilar Sánchez y eso lo saben todos los presidentes de las entidades locales autónomas y además por escrito que había renunciado de la señora Martínez. Pero bueno, dicho esto, le voy a recordar datos, señor Ruiz Verdejo, no porque no haya que entrar a financiar o a cambiar el modelo, ¿no? Yo no voy a decir ese adjetivo tan apropiado para este pleno como ha dicho la señora Ripalda. 42.000 millones de euros del Gobierno de España, 8 millones de facturas pagadas, 191.000 proveedores, reducción de los intereses de demora de esa deuda en 5.000 millones de euros en toda España, facturas del año 1985 pagadas, en Jerez la corona de los Reyes Magos del año 1992 o, por ejemplo, las instalaciones de los Juegos Ecuestres del 2002, 600 millones de euros en Jerez, el Gobierno de España, y una reducción de 60 millones en los intereses de demora que había. Por cierto, sistema copiado por Italia y por Grecia, uno de corte socialista y otro de corte populista, tan malo no será. Pero ya que le agradezco la coherencia que usted le da al Gobierno del Partido Popular o en este caso a los concejales del Partido Popular por defender un plan que ha sido bueno, no porque lo digamos nosotros, sino porque es así, un plan que ha sido suyo. Decirle, bueno, pues para ser nuestro, ustedes han pasado de decir que Montoro tenía Jerez secuestrado a ustedes, Partido Socialista, Izquierda Unida y Ganemos, votar 3 veces en este pleno a favor, 3 veces en este pleno a favor de las medidas del Gobierno de España. Le agradezco la coherencia, pero permítame, con todos los respetos, decirle que usted ha sido lo más incoherente en ese planteamiento, porque si no estaba de acuerdo debería haber votado en contra de todas y cada una de las medidas del Gobierno de España. Pero sí decirle un dato por si usted no lo sabe, que creo que sí lo sabe. ¿Usted sabe o ha estudiado cuál es la diferencia? Insisto, que nosotros vamos a votar a favor de que se cambie la financiación y que se aumente, pero ¿ustedes saben cuánto se ha aumentado los ingresos del Estado, es decir, la participación en los ingresos del Estado, para que nos entiendan lo que nos escuchen? Lo que el dinero de España le da a los ayuntamientos en la provincia de Cádiz, un 15% desde el año 2011. Ha pasado de 380 millones de euros a 440. En Jerez, más de 10 millones de euros anuales más que da el Gobierno de España, mientras la Junta de Andalucía, por no cumplir la ley, le debe 18 millones de euros por una ley que aprobó la propia Junta de Andalucía. Esos son los datos. Pero es que además, si hablamos de financiación autonómica, es decir, ¿por qué la Junta no paga? La que más dinero ha recibido del Gobierno de España en financiación ha sido la Junta de Andalucía. Por lo tanto, nosotros sí estamos de acuerdo en mejorar la financiación local, pero estamos de acuerdo también en ser justos.
Y en la ley Montoro, como ustedes dicen, lo único que ha dicho es el que tenga la competencia que lo pague. Y aquí la que no paga y hace las cosas a costa de otro es la Junta de Andalucía y el Partido Socialista. Muchas gracias. Señor Verdejo. Sí, con respecto a lo de la coherencia, que se referirá usted por algunos de los ICOs que se han votado en este pleno, en base a unas condiciones muy diferentes. Desde luego, en el caso de Izquierda Unida no fueron 3, sino fue una, con unas condiciones que entendíamos, en ese caso muy concreto, hasta cierto punto razonable, pero déjeme que le complete un poco lo que ha supuesto la ley Montoro, porque usted ha contado solo una parte, y es la parte correspondiente a las facturas que se han pagado. Yo le voy a contar otra, que es la parte de los ajustes a los que se ha obligado a los ayuntamientos. Ustedes hicieron un expediente de regulación de empleo en base a esa ley Montoro y el plan de ajuste que les obligaban a hacer. Ustedes vendieron el agua. Ustedes y muchos ayuntamientos de toda España por cuenta de esos planes de ajuste, consecuencia de todas las bondades de la ley Montoro. Luego, no era oro todo lo que relucía. Y fíjese que nosotros creemos que hay que afrontar el debate no solo de la financiación, sino también de la prestación de las competencias y de los servicios que se están asumiendo. En el caso de Izquierda Unida, nosotros creemos que los ayuntamientos tenemos que tener competencia para asumir el máximo número de servicios públicos posible, pero a la vez creemos que debemos contar con la financiación para poder prestarlo. Y ahí sí tengo que darle la razón en cuanto a los incumplimientos de la Junta de Andalucía o en cuanto a que estemos prestando servicios cuya competencia realmente es de la Junta de Andalucía y el retraso en los pagos o los impagos los tengamos que ir satisfaciendo desde el Ayuntamiento de Jerez. Pero, en resumen, la propuesta es muy sencilla. Yo estoy dispuesto a que la votemos por puntos. De lo que se trata es de que abramos el melón y que abramos el debate. Con respecto a la ley Montoro, no voy a cambiar yo la forma de pensar del Partido Popular. Pues está claro que ustedes van a defender la ley Montoro. Pero sí, hasta cierto punto, esa es la coherencia a la que yo me refiero. No porque ustedes la defiendan porque sea buena, porque yo no entiendo que sea buena. Pero entiendo que la defiendan porque es vuestra. Es vuestra. Entiendo que la defiendan porque es vuestra. Nosotros no estamos de acuerdo con ella y por eso en el Congreso se planteó su derogación. Pero lo que le estoy planteando ahora es mucho más sencillo que eso. Vamos a abrir el debate, vamos a abrir el melón de la financiación local y abordemos las competencias, el debate sobre las competencias y la financiación para poder asumir esas competencias y prestar los correspondientes servicios en las mejores condiciones para los ciudadanos. Coincidiremos todos en que el modelo de financiación local está fracasado y tenemos que ser valientes y audaces y abrir un debate que nos permita darle respuesta a los problemas que están teniendo las entidades locales, sin más, y también las entidades locales autónomas que entendemos siguen teniendo problemas importantes. Vale, pues buscamos los puntos. Punto número 1 de la propuesta. Por nuestra parte, simplemente por aclararle, en orden a su buena voluntad, no pedimos la votación separada, salvo que la pida otro grupo ahora, ¿vale? Vamos a votar, estamos dispuestos a votarla conjuntamente, simplemente por aclarar, vamos. Conjunta, vale. Pues se vota conjuntamente. ¿Voto a favor? Queda aprobada por unanimidad. Ah, que ha salido Isa, por mayoría. Punto número 11. Proposición del Grupo de Izquierda Unida sobre pobreza energética. Señor Verdejo, tiene la palabra. Hay una enmienda, ¿eh? Pues aquí no nos consta, ¿el del 11 tiene enmienda? No. Sí, está. ¿Nos la hace llegar? Enviada, sí. Vale. Pero son no que la ha entregado hoy, sino que son. Vale, es que no está aquí, vale. Vale, sí. Venga, pues pasamos entonces en primer lugar al debate de la enmienda. Tiene la palabra el señor Pérez.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues nosotros hemos creído conveniente enmendar esta propuesta, una propuesta muy importante, porque creemos que el Pleno de esta ciudad está sobre todo para intentar llegar a acuerdos, más que estar debatiendo permanentemente sobre nuestras diferencias. Dicho esto, sí queremos decir en el debate que todos estamos de acuerdo en que hay muchos hogares en España ahora mismo que están en situación de vulnerabilidad, que son incapaces de poder soportar la carga de los servicios básicos esenciales, como puede ser la luz y el gas, y también estamos de acuerdo en que en nuestro país en los últimos años se ha hecho muy poco para solucionar este problema. Dicho esto, creemos conveniente enmendar, como hemos dicho, la propuesta de Izquierda Unida, porque, por ejemplo, nos llamó la atención que se obviara el asunto de los cortes de suministro y vimos oportuno enmendarlo en el punto 2. De hecho, esta enmienda no es que nosotros nos la inventemos, sino que proviene del propio acuerdo al que se llegó en el Congreso de los Diputados por parte de todos los partidos políticos, excepto la abstención del Partido Popular, con lo cual creímos conveniente que era traerla aquí en este Pleno para que por lo menos hubiera el mayor número el máximo consenso. Dicho esto, paso a relatarle la propia enmienda, que en el punto 1 quedaría lo que es la naturaleza, el objeto del punto, queda muy parecido, pero hemos obviado lo que creemos que son connotaciones más ideológicas que difícilmente podríamos llegar a algún acuerdo. La enmienda 1 diría que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera inste al Gobierno de la Nación a que regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que se prime, y esto lo comparte con la propia propuesta, pues el ahorro y sobre todo se penalice el consumo ineficiente. En el punto, la enmienda 2, hemos creído conveniente sustituirla porque, reiteramos, la propia propuesta pues hacía referencia a garantizar la titularidad pública de las infraestructuras y realmente va a ser complicado que nos pongamos de acuerdo, y hemos creído conveniente pues hablar de las interrupciones del suministro. Entonces quedaría de la siguiente forma: instar al Gobierno de la Nación para que impulse las modificaciones normativas y los acuerdos con los operadores privados que procedan para que las empresas suministradoras de energía no interrumpan el suministro a los particulares en caso de retraso o impago cuando sus receptores tengan la consideración de consumidores vulnerables en los términos previstos en la legislación vigente, la cual será acreditada mediante informe previo y preceptivo de la Administración competente ante una eventual resolución de interrupción de servicio por parte de una empresa suministradora o comercializadora. Recordamos que esto proviene a su vez del acuerdo en el Congreso de los Diputados, votamos todos los partidos a favor, excepto la abstención del Partido Popular. Y continuando en el punto 3, queda de igual forma el objeto es prácticamente el mismo, lo que pasa es que hemos añadido la Directiva 2006/112 de la Comunidad Europea y quedaría así: promover la modificación de la Ley 37/1992 del impuesto sobre el valor añadido para aplicación de tipos reducidos a electricidad, gas y agua como bienes de primera necesidad para la ciudadanía, informando a la Comisión Europea en aplicación del artículo 102, como hemos dicho, de esta directiva. Y por terminar, creímos también conveniente, al ser una propuesta tan importante relativa a pobreza energética, añadir un punto al que también llegamos a un acuerdo en el Congreso, que dice que se debería impulsar una auditoría a las compañías eléctricas que permita determinar con precisión los costes reales de generación de las energías convencionales a fin de fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación. Dicho esto, reiteramos, proviene del acuerdo y ya de un debate en el pasado del propio Congreso de los Diputados. Creemos que son unos puntos en el que podemos estar de acuerdo la mayoría de los grupos políticos y, una vez explicado, pues esperamos que el grupo proponente la tenga bien y nos la acepte para poder llegar a un acuerdo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ruiz Verdejo, para debatir la enmienda. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, vamos por parte. En cuanto a la enmienda de adición, impulsar una auditoría a las compañías eléctricas que permita determinar con precisión los costes reales, no tenemos ningún problema en asumirla. Tenemos que complementar lo que es el sentido de la propuesta. Las otras tres no. Y les explico por qué. Bueno, nosotros sí hablamos a lo mejor no explícitamente del corte de suministro, pero cuando hablamos de regular el sistema de suministros básicos del hogar, estamos hablando de eso. A lo mejor hay que explicárselo mejor, pero
entiendo que quedaba suficientemente claro. El primer punto de nuestra propuesta entendemos que es mucho más completo y no es que hable de ideología, es que habla de política. Nosotros presentamos una propuesta porque efectivamente creemos que se está produciendo una estafa contra los ciudadanos y creemos que los sectores estratégicos y en este caso las eléctricas debieran estar en manos públicas, ¿vale? Para que el Estado pudiera garantizar el acceso de todos los ciudadanos en las mejores condiciones a la energía. Por eso presentamos la propuesta. No es una cuestión de matices, estamos hablando, efectivamente, estamos hablando de nacionalización de sectores estratégicos, estamos hablando de garantizar la titularidad de la gestión pública de las infraestructuras de distribución eléctrica, ampliar el bono social, etcétera, etcétera. Luego, tanto la primera como la segunda, el primer y el segundo punto de la propuesta, entenderá que si yo le acepto su enmienda, no es que esté renunciando a mi propuesta, es que estoy votando una distinta en cuanto al concepto. En cuanto al tercer punto de su enmienda, cuando usted nos habla de promover la modificación de la ley para la aplicación de tipos reducidos de IVA a electricidad, gas y agua como bienes de primera necesidad para la ciudadanía, informando a la Comisión Europea, nosotros preferimos quedarnos con la redacción de la nuestra porque habla del consumo de energía a nivel doméstico y creemos que es importante, a menos que lo que queramos sea también buscarle una rebajita a las grandes empresas en el pago de la energía y del gas en este caso, que nosotros desde luego no tenemos ese espíritu. Por lo tanto, la enmienda de adición, el último punto de la que nos presenta, estamos de acuerdo en incluirla, las otras tres entenderá que no podemos aceptarla. Muchas gracias. Orga. Señor Cardiel. Sí, buenos días. Sobre las enmiendas compartimos muchas de las apreciaciones que hacen los compañeros de Izquierda Unida. Voy a intentar ser breve. Estamos ante un problema social, realmente, que es el tema de la pobreza energética. Se ha llevado ya a los diferentes estamentos públicos. Hoy viene de nuevo aquí al Ayuntamiento de Jerez y creemos que para luchar contra la pobreza energética hay que tener dos tipos de medidas. Por un lado, unas medidas de urgencia y por otro lado, unas medidas estructurales. Para mí, la enmienda de sustitución que hacen al punto 2, el Grupo Ciudadanos, es el auténtico masaje. Es un masaje a las compañías eléctricas. No coge de raíz las medidas estructurales que necesita este país para que realmente no veamos situaciones tan vergonzosas como estamos viendo en los últimos años relativo a la pobreza energética. Y además me hace gracia una cosa y voy a hacer una pequeña reflexión, y es que el Grupo Ciudadanos, no es la primera vez que lo dice, habla de siempre al margen de ideologías, como si fuéramos maniquís, como si aquí todos tendríamos que ser neutros. Pues no, aquí estamos haciendo política y la política tiene ideología. Y el punto 2 que ustedes hacen referencia en su enmienda es pura ideología. Además le voy a decir qué ideología es pura ideología neoliberal. Totalmente, es pura ideología neoliberal. No utilicen el no queremos ideología como algo peyorativo, porque es que hablar de ideología es algo positivo. Vamos a confrontarla. Y aquí queda patente que hay un claro desacuerdo entre lo que deben ser las medidas estructurales que tiene que tener este país para combatir la pobreza energética. No intentemos neutralizarlo y anular los debates, porque entonces estamos aquí perdiendo el tiempo. Muchas gracias. Señora Collado. Sí, bueno, me parece en primer lugar muy acertada traer esta propuesta aquí. Me gustaría que todas las enmiendas se incorporaran no por nada, sino porque saliera esta medida tan importante para los problemas que están sufriendo la ciudadanía de este país, que saliera por consenso. Nosotros no tendríamos inconveniente en aceptarla en pro del consenso, pero evidentemente tenemos dudas si el grupo proponente no las acepta, pues supongo que tendrá que ser por votación. En pro del consenso. Creo que debe salir con el máximo consenso porque, en definitiva, de lo que estamos tratando es de un problema muy serio, muy grave y muy dramático.
Por el Grupo Popular. Sí, buenos días. Muchas gracias. Decir al respecto que en el Congreso de los Diputados el señor Carlos Pérez debe estar un poco despistado. Quien ha liderado este acuerdo ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy junto con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Y decir al respecto que estamos de acuerdo con garantizar, y de hecho, cuando María José García Pelayo era alcaldesa de esta ciudad, firmamos un convenio con Endesa para lo que hoy se propone aquí se llevará a cabo. Espero que en el día de hoy se siga llevando a cabo. ¿Por qué? Porque, bueno, es súper necesario el estudio de cada caso, porque cada caso requiere de una intervención indudablemente que son los servicios sociales comunitarios. Y ahí tendremos la respuesta. Por tanto, nuestro apoyo a la propuesta con el matiz, y se puede ver en el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno, donde se ve, gracias al consenso de esos tres partidos, se consiguen importantes mejoras para garantizar el suministro eléctrico a las familias que estén en una situación de vulnerabilidad. Gracias. Señor Pérez. Sí, bueno, muchas gracias. Nos sorprende realmente que no acepte las enmiendas, porque ya le decimos que en el Congreso sí que votaron a favor de estas enmiendas, con lo cual sí nos gustaría que la propuesta se votara por lo menos por puntos, ya que nos permita, bueno, pues expresar nuestro voto al respecto acerca de cada uno de los temas. Respecto a lo que comentaba el representante de Ganemos, hablaba de un masaje acerca de la enmienda 2. Realmente debe entender que es un masaje a los usuarios, ¿no? ¿Usted dónde ve la ideología en el punto 2? El punto 2 dice, no sé si se lo ha leído, dice que hay que llegar a un acuerdo para el Gobierno de la Nación para que las empresas suministradoras de energía no interrumpan el suministro a los particulares en caso de retraso o impago cuando sus receptores tengan la consideración de consumidores vulnerables. Esto, la propuesta original no lo recoge la enmienda de Ciudadanos, y usted dice que es un masaje, que es neoliberal y, en fin, yo no sé si es que se ha confundido, pero le reitero, está hablando de no interrumpir el suministro a las familias vulnerables y usted dice que es un masaje a las eléctricas. Realmente debería explicárnoslo. Quizás sea porque usted ve ideología donde hay sensatez, entonces está confundiendo los dos términos. Por terminar, decirle a la representante del Partido Popular que está hablando de otro acuerdo, nosotros llegamos a otro acuerdo en materia de energía, pero que esta moción que presentó en principio el Partido Unidos Podemos se transaccionó con estas propuestas que traemos hoy aquí y el Partido Popular finalmente se abstuvo. Tuvo el acuerdo de todos los partidos políticos del Congreso, excepto del Partido Popular, que se abstuvo. Con eso, decirle, en fin, reiterar mi sorpresa para que no se acepten estas enmiendas, ni siquiera como adición, y pedirle, en último lugar, pues si se puede votar por puntos para que cada uno seamos consecuentes con nuestras ideas. Muchas gracias. Eso lo tiene que decidir el grupo proponente. Señor Verdejo. Sí, varias cosas. A ver, a nosotros no se nos puede decir. Es que en aras del consenso, acepten ustedes esta enmienda. No, vamos a ver, nosotros hemos presentado blanco y Ciudadanos nos propone negro. Sí, negro. En aras del consenso nosotros no podemos darle la vuelta a la propuesta. Nosotros estamos hablando de exigir al Gobierno de España que garantice la titularidad y la gestión pública de las infraestructuras de distribución eléctrica. La enmienda de Ciudadanos habla de acordar con los operadores privados, que nosotros no estamos hablando de acordar con los operadores privados. Acordar que no se corte el suministro. Que no estamos hablando de acordar, tiene que terminar de leer la propuesta. Que no se acuerda. Que estamos hablando que se están matando a la gente porque no tiene el acceso a unos mínimos vitales de energía. Déjeme que termine. Que no se acuerda con las eléctricas. Que se garantiza el suministro mínimo, lo garantiza el Estado, y eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que se sienten en una mesa camilla con los operadores privados a ver cómo lo hacen. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que el Gobierno de España lo garantice. Ese es el sentido de nuestra propuesta. Por eso es negro o blanco. Nosotros no queremos que se pastelee con esto.
Nosotros lo que queremos es que se le dé una respuesta de una puñetera vez, porque se está muriendo la gente, porque hay gente que está pasando frío, porque no tiene acceso al suministro mínimo de energía. Sí, es muy fácil. Y sí, hay ideología. Pues claro que hay ideología. Pues claro que hay ideología. La propuesta entera resuma ideología. Lo que estamos proponiendo es que se nacionalicen los servicios, los sectores estratégicos y que el Estado se implique para dar una respuesta a los problemas que tenemos. Pero es que no se está implicando, no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con el Partido Popular, no puedo estar de acuerdo de ninguna de las maneras. Y aquí lo que necesitamos de una vez por todas es ponerle el cascabel al gato y vamos a llamar las cosas por su nombre, ni consenso ni leche. Nosotros hemos dicho blanco y ustedes vienen con el gris o el negro o el naranja. En el Congreso la votamos a favor porque estábamos en otra correlación de fuerza. En otra correlación de fuerza y mejor que nada, pues necesitaremos vuestro voto. Pero yo confío y espero contar con el voto, al menos de Ganemos y del Partido Socialista, y espero a ver si también del Partido Popular para sacar esta propuesta. Y si usted no me la quiere votar, no me la vote. Pero en el Congreso necesitábamos porque el Partido Popular nos la votó en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cardiel. No, intervenimos luego en el turno de la moción. Señora Collado. Yo quizás, en pro del consenso y de llegar a acuerdos, propongo al grupo que hace la enmienda que la añada como una de adición más sin tocar la de Izquierda Unida, que también desde nuestro grupo también la compartimos. Compartimos el espíritu. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se privatizara un servicio esencial como es el consumo eléctrico. Entonces, podría ser una solución. Y de alguna forma garantizamos o intentamos que vuelva a ser público el suministro eléctrico, un bien esencial, y por otra parte que mientras tanto o paralelamente pues se le garantice. Es que yo las dos las comparto en cierto modo. Es una propuesta que yo hago. Si se acepta por mi parte, por nuestra parte. Señora Collado, es que no se puede, es que yo creo que no son ni complementarias. La enmienda No, son independientes, no son complementarias, son independientes. Pero la realidad, señor Ruiz Verdejo, es que el poder conseguir eso que usted propone, que compartimos, va a ser complicado y difícil. Mientras tanto, al menos garanticemos a que todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, desde el Estado, no desde lo local, sino desde el Estado, se le garantice que no se le corta la luz. Entiendo. Señora Collado. ¿Ha terminado usted? Sí. Vale. Señor Ruiz Verdejo. No, señor Pérez. ¿Ya? Vale. ¿Votamos la enmienda? A menos que usted... Nosotros, como he indicado anteriormente, estaríamos dispuestos incluso, ya que nos acepta la enmienda número 4, pero la enmienda número 2, en vez de sustitución, que sea de adición, porque es la que hace referencia a que no se interrumpa el suministro a los particulares, que en la propuesta de Izquierda Unida no aparece ese término. Creemos que es positivo. Si se la lee de nuevo y proviene además del acuerdo del Congreso, sería positivo incluir este punto en la propuesta, sin sustituir ninguna, pero que sea de adición. A ver, nosotros... Es sumarle un punto más, el punto 2, a la propuesta suya, sin sustituir nada. Pero es que le estamos quitando todo el sentido a la propuesta. Vamos a ver, que regular el sistema de suministros básicos del hogar, regular el sistema de suministros básicos del hogar significa precisamente eso. Pero no lo estamos planteando desde la perspectiva del acuerdo con los operadores privados. Que estamos hablando... Vamos a ver, si quiere blanco o... es que no sé cómo se lo explico para que usted me entienda. Que proponemos el corte de suministro garantizando el suministro básico del hogar. Que eso es ir contra el corte de suministro. Lo que usted quiere es que yo le diga que vamos a acordar con los operadores privados que no se corte y... ¿Vale? Que no puedo asumirle eso, no puedo asumirle ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y la cuarta de adición estoy dispuesto a asumir la enmienda, pero es que los otros tres puntos de la enmienda, si los meto, está dando la vuelta a la propuesta entera. Y no se puede meter en la propuesta como adición, señora Collado, porque no podemos meter en una propuesta una cosa y otra cosa que es diferente o incompatible.
Entonces, por eso es por lo que le digo que ni el punto 1, ni el punto 2, ni el punto 3 y la enmienda de adición, si los compañeros de Ciudadanos quieren incorporarla, yo no tengo ningún problema. Si no, pues la votaremos. Señor Pérez, ¿retira usted los 3 puntos para que el cuarto se incluya como... Ya que el proponente no la acepta, no lo entendemos, pero bueno, por lo menos pues dejaremos el punto 4, que creemos que es interesante. Vale. Pues votamos la enmienda con los 4 puntos del Grupo de Izquierda Unida más la incorporación de un 5º punto que corresponde a la enmienda de adición del Grupo Ciudadano. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vale. Pues voto a favor de la enmienda. Ha quedado, si no me equivoco, no es que haya una enmienda de Izquierda Unida, es lo que hay, y añaden un punto más que corresponde con la enmienda de adición de Ciudadanos. ¿Sí o no? Señor Saldaña, lo he explicado muy claramente. 4 puntos de Izquierda Unida, lo han entendido todos los grupos menos usted. 4 puntos de Izquierda Unida más el último punto, que se añade como punto número 5 a la propuesta de Izquierda Unida de Ciudadanos. ¿Vale? Voto a favor de la propuesta. Voto a favor, es que estábamos votando. Vamos a ver. La enmienda no puede ser los 4 puntos de Izquierda Unida más la enmienda de Ciudadanos. No puede ser. No puede ser. Eso se debatirá después en el acuerdo. Estamos debatiendo la enmienda. Entonces, la enmienda es lo de Ciudadanos. Un punto, así no los 4. Así va a quedar la propuesta. No, ¿vale? estamos votando la enmienda, no la propuesta. Sí, señor. Solo el punto de Ciudadanos. De verdad. El 4 punto, claro, un punto. Por lo tanto, usted ha dicho que se está votando la enmienda. He dicho cómo va a quedar. Pero cómo va a quedar será después. Estamos votando la enmienda ahora mismo. Ya está bien. Lo ha entendido el ala izquierda del Pleno, no lo ha entendido el ala derecha. El que no lo ha entendido ha sido usted. Y estábamos votando. Repetimos votación y, por favor, cuando hay una votación no se vuelve a interrumpir por ninguna intervención. Voto a favor de la enmienda. Vale. Y ahora a la propuesta, con la incorporación de la enmienda como punto número 5. Tiene la palabra el señor Ruiz Verdejo. De verdad. Vamos. Si no destacan, como en el Parlamento andaluz algunos ni le escuchan, tienen que destacar en el Pleno de Jerez. Señor Ruiz Verdejo, usted está en el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. La pobreza energética se puede definir como... Muchas gracias. La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética. La pobreza energética depende fundamentalmente de 3 componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética. Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre Pobreza, Vulnerabilidad y Desigualdad Energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5,1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo 2 años, de 2012 a 2014. Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética. Del mismo modo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6%, es decir, 2,6 millones de personas, más del 15% de sus ingresos familiares al pago de la factura. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas. Este estudio pone de manifiesto cómo no solo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario. Los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con algunas personas con mala salud en el hogar se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaba con ninguna persona con mala salud.
La Unión Europea también comparte este diagnóstico. Ya en las directivas 2009/72 y 2009/73 del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética. El dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 2011 sobre la pobreza energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política. Y en un posterior dictamen, en 2013, el mismo Comité Económico y Social Europeo manifiesta que la energía es un bien común esencial debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas que permite a todo o a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Nosotros, en Izquierda Unida, creemos que es imprescindible caminar hacia una reforma del mercado energético, pero una reforma de verdad, no como la emprendida por el Gobierno, que a nuestro juicio no da respuesta al fenómeno de la pobreza energética. Mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de la familia. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro, todo lo contrario, y nos suben la factura precisamente cuando tenemos más frío. Necesitamos poner coto a esto, y ese es el sentido de nuestra propuesta. Nos apena que era una propuesta que llevaba dos puntos más que iban a ser incluidos para su debate en este pleno, pero que, a pesar de haber alcanzado un acuerdo en la Junta de Portavoces para que así fuera, el Gobierno nos lo ha convertido en un ruego. Precisamente los dos puntos que trataban de cuestiones relacionadas con el marco de las competencias de este ayuntamiento, y las leo. Instar al Gobierno local a elaborar un plan contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, que permite identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas, y adquirir el compromiso de cerrar contratos de suministro de energía con comercializadoras que certifiquen que la energía suministrada es renovable. Estos eran dos puntos que estaban en la propuesta original, se han caído, no hemos podido traerlo a este pleno porque cuando se trata de debatir, parece que las cuestiones que tienen que ver directamente con el ámbito de las competencias de este ayuntamiento van o son competencia de la Ley de Grandes Ciudades, de la Junta de Gobierno merced a la Ley de Grandes Ciudades, y si es así, a nosotros sí nos gustaría que reflexionáramos acerca de si tiene sentido permanecer en una ley que impide que una corporación como esta pueda debatir de los problemas de género. Muchas gracias, señor Pérez. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, solicitar, si fuera posible, el voto por separado de las propuestas que han quedado finalmente, de los puntos que han quedado en la moción, y le explicaremos por qué nosotros en el punto 1, donde aparece estamos de acuerdo, como le planteamos en nuestra enmienda, en casi toda la parte, pero la parte que dice garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, nosotros no creemos que no tengan que ser objeto de mercado. Sí pueden ser objeto de mercado, lo que tienen que ser objeto de un mercado justo. Y lo que no puede ser es que sean objeto actualmente de un mercado prácticamente pirata, un mercado oligopolístico que se está aprovechando de muchísimas familias para sacar tajadas en los momentos más duros del invierno. Como por ejemplo esta última ocurrencia que han tenido las empresas de energía, de facturar por minutos o por segundos, donde los picos de luz suben precisamente cuando hace más falta. Eso realmente es una vergüenza. Entonces nosotros no es tanto que las tarifas no sean objeto de mercado, sino que no sean objeto de un mercado pirata ni de un mercado oligopolístico. Eso es lo que venimos a decir hoy a este pleno. En el punto 2, como entenderá, donde dice garantizar la titularidad y la gestión pública de las infraestructuras, por supuesto, pues no estamos de acuerdo, porque la titularidad podrá ser privada o pública en función de lo que más le convenga a los ciudadanos. Y volvemos a lo anterior, lo que no puede haber es un oligopolio pirata donde no se establece, no se respetan los suministros mínimos, que sí que es lo que hay que garantizar, no tanto a la titularidad pública, porque si una infraestructura eléctrica pertenece al Estado y el que maneja el Estado es un sinvergüenza, pues a mí no me interesa que pertenezca al Estado. Prefiero que lo lleve una empresa que sea decente, que sea justa y que garantice ese suministro mínimo. Con lo cual,
Dicho de esa manera, como verdad absoluta, garantizar la titularidad pública sin decirnos precisamente que lo que se quiere garantizar es el suministro mínimo, pues a nosotros no nos sirve, por eso no podríamos votarla a favor. Respecto al punto 3 sí lo votaremos a favor, porque creemos que hay que ir en esa línea, en reducir el IVA en este tramo. El punto 4, como decía el compañero, es una pena realmente que pase a ruego, porque quizás sea la parte más importante y la parte que más le conviene y que más tiene que ver con la ciudad de Jerez. Y por terminar, decir también que el punto 5 y el punto 6, pues sí que lo votaremos a favor. Simplemente una curiosidad que le quería plantear al proponente, en la parte donde dice la exposición de motivos, que afirma que en Izquierda Unida tienen claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y las gasísticas. Entonces, simplemente por curiosidad y para ampliar esta propuesta, que nos explicara si hay si está demostrado empíricamente que efectivamente donde la nacionalización de las infraestructuras ocurre, pues desaparece la pobreza energética y donde son privadas, pues existe más pobreza energética. Simplemente plantearle esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cardiel. Bueno, voy a intentar ser breve. La señora Collado ha dicho que en el tema de la votación de la enmienda y demás, que bueno, que hay algunas que no lo ven, pero que que vamos a intentar negociar los puntos que entran en la enmienda y la moción y tal, porque por lo menos que se apruebe algo, ¿no?, para que no ocurran más cortes de luz, ¿no? Ojalá lo que aprobáramos en pleno se cumpliera, porque la experiencia nos demuestra que lo que aprueba en pleno sirve para poco. Lo mismo digo del Congreso de los Diputados y lo mismo digo de las PNL que llegan al Parlamento de Andalucía. Ojalá las cosas que aprobamos en los espacios públicos fueran después llevados a ejecución. Y para muestra un botón, todavía estamos esperando que se convoque la mesa de emergencia social aquí en el Ayuntamiento de Jerez, que está aprobado en este pleno de hace varios meses. Ojalá lo que apoyáramos en pleno después fuera consecuentemente ejecutado por los diferentes gobiernos. Y además reparto para todo, para el autonómico, para el estatal y para el local. Si yo es que reparto a todo el mundo. 650.000 cortes en manos de 3 eléctricas en un año son suficientes motivos como para apoyar sin paliativo la moción que nos traen los compañeros de Izquierda Unida. 7.000 muertes prematuras por pobreza energética son motivos para apoyar sin paliativos la propuesta que nos hace Izquierda Unida. Y que 84.000 cortes de luz hayan durado por encima del mes son motivos suficientes para apoyar esta propuesta sin paliativos. Y además, esta propuesta no solo va a las medidas de urgencia, que hay que tenerlas y que deben ser las administraciones de más cercanas a más lejanas las que deben tomarlas, sino que también va a medidas estructurales. Cuando las 3 eléctricas han ganado 56.000 millones de euros de beneficio en la eléctrica por el oligopolio, con la connivencia de personas concretas y de gobiernos concretos, son motivos más que suficientes para apoyar esta propuesta sin paliativo. Señora Collado. Muchas gracias, señora. Evidentemente, los datos son escalofriantes. Lo que no podemos es dejar en manos de las administraciones locales el que las familias que tienen dificultades no se les corte la luz. Eso es imposible. Las administraciones locales no pueden llegar a todas esas familias. Llegamos, en este caso, y voy a hablar de Jerez, sigue vigente ese convenio con Endesa, pero el convenio, nosotros desde aquí, con los recursos que tenemos, lo que hacemos frente es a esas familias que, según los criterios establecidos en acción social, son de máxima vulnerabilidad. A esas familias no se les corta la luz. Desde el ayuntamiento se les paga la luz, pero son a esas familias que están en ese grupo de máxima vulnerabilidad y que reúnen los criterios previo estudio, siempre previo estudio de su trabajadora social correspondiente. A eso hacemos frente. Y le puedo asegurar que es una cantidad bastante importante la que este ayuntamiento aporta para esa familia. Pero
Pero es que ese no es el problema. Yo entiendo que esta propuesta es muy importante que hoy se debate aquí, que es muy importante que se eleve al Congreso, porque en medio, por encima de esa familia, hay muchísimas, miles y miles de familias que tienen unos ingresos mínimos, que sobreviven como pueden, que pagan la luz a expensas de otras necesidades básicas, que se privan de otras necesidades básicas, o bien vemos familias que es verdad que tienen una pensión, que tienen ingresos, pero que son unos ingresos muy pequeños, que no le dan para mucho y que deciden no poner la estufa o no poner la calefacción porque si no, no pueden pagar la factura cuando llegue a final de mes. Porque lo que estamos viviendo por parte de la eléctrica es absolutamente abusivo, no, lo siguiente. Abusivo no, lo siguiente. Y en nuestro espíritu creemos, y yo lo tengo que contradecir en este caso al señor Carlos Pérez, los servicios esenciales no pueden estar en manos privadas. Los servicios esenciales deben estar en lo público, porque solamente lo público puede velar por la justicia social, porque solamente desde lo público se puede velar porque haya justicia, porque haya equidad, porque no haya gente pasándolo mal, señor Carlos Pérez. Y eso está, lo siento decirlo, en el ADN de nuestro Saquen a sus partido. consejeros de las empresas Es lo eléctricas. que, yo tengo que exponer mi ideología, y estoy hablando de ideología ahora mismo, estoy hablando de ideología, de posicionamiento, estoy hablando de principios, y los principios nuestros nos dicen que los servicios esenciales para la ciudadanía, como son la luz, el agua, no se puede vender el agua y se vende el agua, no se puede vender la luz y se vende la luz, eso no puede ser, y de alguna manera, y espero que algún día lo podamos ver en el Congreso, que eso se vuelva atrás, y por eso esta iniciativa es tan importante. Y luego en el ruego, señor Ruiz Verdejo, hablaremos de lo local, pero ya le digo que desde aquí hacemos todo lo posible porque las familias... ¿Qué? Ya. Señora Paredes. Sí. Bueno, sorprendente el discurso de la señora Collado. En el día de hoy nos sorprendía los medios de comunicación diciendo, y en titular, que la Junta de Andalucía recortaba a este ayuntamiento 800.000 euros. Ese era uno de los titulares en portada de un medio de comunicación en la mañana de hoy. Por tanto, yo rogaría discursos con coherencia. El decreto que ha aprobado el Gobierno, como decía anteriormente en mi intervención, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, creo que garantiza el servicio eléctrico a las familias en situación de vulnerabilidad. El convenio que se firmó en su día, siendo alcaldesa María José García Pelayo, me alegra que esté vigente. Lo que hay que ampliar es los recursos económicos. Yo les rogaría que no me interrumpa, señor Díaz. Garantizaban el servicio básico a las familias más vulnerables. Por tanto, yo les rogaría al señor Ruiz Verdejo que permitiera, porque esta propuesta requiere del consenso de todos y de todas, que permitiera la votación por separado de cada punto. Señor Ruiz Verdejo, no sé si me ha oído. Vale. Que le rogaría que esta propuesta debe ser fruto del consenso de todos y de todas, y que le rogaría que permitiera la votación por separado, los puntos por separado. Creo que sería, pues, garantizar, una apuesta por garantizar y ceder. Todos tenemos que ceder, pero hay determinados aspectos que no podemos hoy por hoy admitir de la parte dispositiva. Por tanto, yo les rogaría de nuevo que tomara en consideración que es necesario el respaldo a las familias, no solo con hechos, sino de derecho. Gracias. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias. Responderle en primer lugar al señor de Ciudadanos, al señor Pérez, que dice que, hombre, que él el primer punto no lo votaría a favor porque él cree que las tarifas sí tienen que ser objeto de mercado. No voy a explicarle yo a usted cómo funciona el mercado. Y evidentemente, si usted me dice que le parece bien que las tarifas de energía sean objetos de mercado, pues a nosotros no nos parece.
A nosotros no nos parece bien que sean objeto de mercado, ni que el bienestar de la familia sea objeto de mercado. No nos parece. Desde luego que no. Y después me preguntaba si le podemos poner un ejemplo de donde funcione bien en manos públicas la energía. No, señor Pérez, yo solo le voy a poner el ejemplo contrario. Uno de donde funciona maravillosamente la gestión privada de la energía, y es el de este país, que funciona de maravilla, y desde luego, la señora Collado, yo agradezco el apoyo a la propuesta. Hombre, lo que sí me entristece que su partido haya hecho lo que ha hecho durante tantos años, privatizando sectores estratégicos. Aún así, yo le agradezco, y se lo digo de verdad, sinceramente, el apoyo a esta propuesta. Yo creo que es importante, y creo que es importante que el Partido Socialista apoye propuestas como esta. Y nosotros creemos que se debe votar en conjunto. Porque creemos que el sentido de la propuesta reside precisamente en la votación en su conjunto, sin menoscabo de que cada grupo pueda votar lo que considere oportuno, que ese es el ejercicio de la democracia. Cada uno votará en consecuencia, pero creemos que es interesante que se vote de manera conjunta. Gracias. Señor Pérez. Muchas gracias. Decir acerca de las tarifas que sean objeto de mercado, nosotros reiteramos. Vale, perdón. Es el cierre. Perdón, me he equivocado. Entonces, vamos a votación. ¿Ha aceptado? Vale. Votación conjunta. A ver, yo he preguntado, me parecía que faltaba una segunda ronda, por eso entendía. La otra fue la discusión de la proposición. Es que es lo que te estaba preguntando antes. Muchas gracias. Y por ser breve, nosotros siempre nos referimos, no me haga el truco de las tarifas, mercado y tal igual, porque no es nuestra intención. Tarifas pueden ser de mercado, pero de un mercado justo, no de un mercado oligopolístico ni pirata, como es el que tenemos actualmente, y coincidimos. Y le pongo un ejemplo, tarifas, por ejemplo, como en Alemania, como en Holanda, como en Finlandia, como en Dinamarca, un sistema más justo, desde luego, del que tenemos aquí. Y por terminar, la señora Collado, cuando dice que solo desde lo público, ¿qué hace usted en el Partido Socialista? Su partido no apoya que solamente se haga desde lo público. ¿Qué hace ahí sentada? Y luego dice que la luz no se vende. Probablemente lo que se vendan sean los políticos de su partido cuando se sientan en los consejos de administración. O sea, que tiene que ser consecuente, además de con sus ideas, con lo que hace su partido. Me parece muy bien que diga que la luz no se vende, pero si se venden los políticos de su partido y se sientan en los consejos de administración, desde luego el argumento no nos sirve. Por terminar, decir que nos entristece que no se pueda votar por puntos, porque hubiéramos llegado por lo menos a algún acuerdo, pero no obstante, si se vota en el conjunto, pues nos abstendremos en esta propuesta. Muchas gracias. Sí. Bueno, han sacado pecho aquí las fuerzas políticas PP, PSOE y Ciudadanos del chanchullo que han aprobado hace una semana en el Congreso de los Diputados. Chanchullo porque ni siquiera la muerte de la anciana de Reu estaría cubierta con las nuevas medidas que han pactado ustedes en el Congreso de los Diputados. Esa señora hubiera muerto igualmente. La legislación del Partido Popular en materia energética penaliza el autoconsumo, no apuesta por las renovables y sigue beneficiando a la eléctrica y penaliza a las pequeñas comercializadoras minoritarias, de la que, por cierto, soy un orgulloso cliente. Me alegro que la señora Collado esté sentada ahí y apoye la moción y no sea ni Felipe González ni Elena Salgado los que estén en este pleno. Me alegro que sea usted y que apruebe esta moción. Y me alegro que parece que también el Grupo de Ciudadanos haya sacado ejemplos europeos, porque podemos hablar también de ejemplos como países como Francia, como Chipre, como Croacia, donde hay medidas más eficaces contra la lucha contra la pobreza energética, como por ejemplo obligar a la eléctrica a que haya una tregua invernal donde no sea posible que las eléctricas, a favor de sus beneficios, puedan seguir haciendo sus prácticas mafiosas, como hemos visto desgraciadamente en este país en las últimas décadas. Gracias. Señora Collado.
Sí, bueno, yo simplemente añadir que de hecho le hemos aceptado la enmienda al señor Carlos Pérez precisamente porque entendemos que es complicado ahora revertir la situación y será largo el proceso si es que algún día lo podemos ver, ojalá. Mientras tanto garanticemos que todas las personas, pero yo quiero terminar con mi intervención diciendo que los municipios, los ayuntamientos, como pueden, con los recursos que tienen, dan cobertura y ayudan a esas familias que están en situación extrema. Esas personas, esas familias precisamente que están en situación extrema, tienen a los ayuntamientos, que son los que están ahí, como en nuestro caso,